Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. El mensaje para hoy se titula Navidad a la Netflix. Algunos títulos de las películas que Netflix ofrece para esta Navidad son I'm Glad It's Christmas. Al fin es Navidad, fue como la pusieron en español. Donde una empresaria monta un espectáculo navideño con un aspirante a cantante y un compositor de jingles, y surgen las chispas de ilusión y el espíritu navideño. Hay otra que se llama Holiday, amor de calendario, donde, hartos de ir solos a los festejos en familia, dos desconocidos que se conocen en unas navidades funestas, sellan un pacto, se acompañarán en todos los festivos del año siguiente. Y ya sabemos el final, terminan enamorándose. Hay otra que se llama The Night Before Christmas, el caballero de la Navidad, en la que un caballero medieval británico es transportado al presente por una bruja, donde se enamora perdidamente de una profesora de ciencias que ha perdido la esperanza en el amor. Otra se llama The Merry Gentleman, los festivos caballeros, en donde, decidida a salvar el club nocturno de sus padres, una recientemente desempleada bailarina de Broadway monta un show de strippers en Navidad, enamorándose de uno de ellos. Otra que se llama Falling for Christmas, Navidad de golpe, en la que, tras perder la memoria esquiando, la heredera mimada de un magnate hotelero termina el cuidado de un viudo tratando de salvar el hostal familiar. Obvio, terminan enamorados. En esa sale Lindsay Lohan, y también en la próxima, que es nuestro secretito. Después de descubrir que sus parejas actuales son hermanos, dos exnovios despechados deben pasar Navidad bajo el mismo techo y ocultar su pasado amoroso. Y ya sabemos lo que va a pasar, van a terminar juntos de nuevo. Hot Frosty, un muñeco de nieve para derretirse. Cuando, por arte de la magia de la Navidad, Katy, una joven viuda, da vida a un apuesto muñeco de nieve, quien le ayuda a recuperar la risa y el amor justo antes de que se derrita. Pero como tiene final feliz, termina siendo humano. Hay otra que se llama Angel Falls Christmas, Ángel de Navidad. Una doctora obsesionada con el trabajo se propone demostrarle a su ex que sí tiene espíritu navideño. Y para la misión cuenta con la ayuda de un ángel barista, que se enamora de ella, pero la ángel, que es su compañera, le dice: no cometas ese error. Y no lo comete. Otra se llama A Merry Christmas Wish, Deseo de Navidad. En esta, Janie, una ejecutiva de mercadeo, regresa a Nueva York, a su ciudad natal de Woodland Falls, cuando fallece su tío abuelo. Allí es sorprendida con un regalo especial: la granja familiar, el hogar de su infancia. Después hace equipo con un granjero para salvar el festival navideño local, y obviamente terminan enamorados. Una más se llama Catering Christmas, la Navidad está servida. En esta, Molly Frost es propietaria de un pequeño negocio de servicio de comidas, con dificultades para continuar. Es contratada por Gian Harrison para su famosa gala de Navidad. Las cosas se complican cuando se enamora del sobrino de Gian, un fotógrafo sin ganas de hacerse cargo de la fundación de su familia. Molly le muestra a Carson todo lo bueno que la fundación provee, y él decide quedarse después de declinar una excelente propuesta de trabajo, porque obviamente se enamoró de Molly. Una más se llama B&B Mary, el hostal de la felicidad. En esta, una bloguera viaja a un pequeño pueblo en Navidad para hacer una reseña de un hostal. Pero a medida que se sumerge en la lucha por salvar el sueño de la familia Cooper, acaba enamorándose de su hijo y descubriendo el verdadero significado de la felicidad y el valor de las experiencias auténticas. Y una más.
A Kind Heart Christmas, una generosa Navidad. Jamie, propietaria de una empresa turística en un pequeño pueblo, tiene dificultades para pasar las vacaciones después de la muerte de su marido, quien amaba dar a otros en Navidad. Inspirada en él, hace una serie de donaciones anónimas. Toda la ciudad se pone en el espíritu de dar regalos, por lo que Scott, un presentador de noticias, que es el crush de Jamie, llega a la ciudad para descubrir la identidad del Santa secreto. Hay muchas más, pero esta es una buena muestra de la oferta que hay de las películas, con un supuesto énfasis en la Navidad. Veamos por qué no tienen un mensaje conforme a la Biblia. El primer punto es que son historias para cualquier temporada. Gálatas 4, del 4 al 7. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de ese Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Las historias de Netflix no cambiarían mucho si se ambientaran en cualquier otra temporada del año y se hiciese referencia a la fiesta celebrada, que bien podría ser el Año Nuevo, la Pascua, el Día de la Madre o del Padre, el Día de la Independencia, el descubrimiento de América, aunque se molesten los woke, Halloween o Muertos, y la que quieras nombrar. Un buen guionista no tendría ningún problema para hacer que la historia fuera congruente e interesante. Pero la temporada navideña, aunque sea una fecha instaurada durante el reinado del emperador Constantino, y recuerda que la Iglesia de Roma comenzó a celebrar formalmente la Navidad el 25 de diciembre del 336. Como Constantino había hecho del cristianismo la religión efectiva del imperio, algunos han especulado que la elección de esta fecha tenía el motivo político de debilitar las celebraciones paganas establecidas. La fecha no fue ampliamente aceptada en el Imperio Oriental, donde se había favorecido el 6 de enero, y la Navidad no se convirtió en una fiesta cristiana importante hasta el siglo IX. Sin embargo, la Biblia habla del cumplimiento del tiempo. Literalmente en griego dice ote de ilten to pliroma tu chrono, pero cuando llegó la plenitud del tiempo. ¿Qué fue lo que mostró dicha plenitud? Pero hubo muchas cosas que ocurrieron en el tiempo del primer siglo que, al menos por el razonamiento humano, parecen hacer que fuera ideal que Cristo viniera entonces. Había una gran anticipación entre los judíos de ese tiempo de que el Mesías vendría. El dominio romano sobre Israel hizo que los judíos estuvieran hambrientos de la venida del Mesías. Roma había unificado gran parte del mundo bajo su gobierno, dando un sentido de unidad a las diversas tierras. Además, debido a que el imperio era relativamente pacífico, la Pax Romana, era posible viajar, lo que permitió a los cristianos difundir el evangelio. Tal libertad para viajar habría sido imposible en otras épocas. También, mientras Roma había conquistado militarmente, Grecia había conquistado culturalmente. Una forma común del idioma griego, el kini, que también le dicen koiné, pero lo correcto es kini, era el idioma comercial y se hablaba en todo el imperio. Era la lengua franca, lo que hacía posible comunicar el evangelio a muchos grupos étnicos que eran diferentes y hacerlo a través de un idioma común. El hecho de que los muchos ídolos falsos no les hubieran dado la victoria sobre los conquistadores romanos hizo que muchos abandonaran la adoración de esos ídolos.
Al mismo tiempo, en las ciudades más cultas, la filosofía y la ciencia griegas de aquella época dejaban a otras espiritualmente vacías de la misma manera que el ateísmo de los gobiernos comunistas deja un vacío espiritual hoy. Las religiones de misterio de la época enfatizaban un Dios salvador y requerían que los adoradores ofrecieran sacrificios sangrientos, lo que hacía creíble para ellos el Evangelio de Cristo, que implicaba un sacrificio final. Los griegos también creían en la inmortalidad del alma, pero no del cuerpo. Por último, el ejército romano reclutó soldados de entre las provincias, introduciendo a estos hombres a la cultura romana y a las ideas, como el Evangelio, que aún no habían llegado a esas provincias periféricas. La primera introducción del Evangelio en Gran Bretaña, por ejemplo, fue el resultado de los esfuerzos de los soldados cristianos estacionados allí. Bueno, esas pueden o no haber sido algunas razones por las que Dios escogió ese momento en particular. Pero por el contexto, es evidente que Él buscó establecer un fundamento a través de la ley judía, la Torá, que prepararía la venida del Mesías. La ley tenía que guiar a la gente a Jesús como el Mesías. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y lo hizo a través de sus muchas profecías que se cumplieron en Jesús. La ley contemplaba un sistema de sacrificios que señalaba la necesidad de un sacrificio por el pecado, así como su propia insuficiencia, porque se requerían cada vez que se pecaba. A lo largo del Antiguo Testamento, las distintas fiestas bíblicas señalaban a su cumplimiento en la persona del Mesías, además de distintos tipos. Y te recuerdo, un tipo es un ejemplo que prefigura algo que se manifestará plenamente después de la venida de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento tengo tipos y en el Nuevo, con Cristo, tendría el antitipo. El momento de la encarnación de Cristo fue tal que la gente de ese tiempo estaba preparada para su venida. Juan 1:14. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Juan 1:1.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Primera de Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Amén. Ojo, a ti que te encantan las películas como La Profecía. ¿El anticristo? Juan, en el primer siglo, dijo que su espíritu ya estaba en el mundo. Así que déjate de rollos y sale creyendo a esas películas que además son una bobada. Desde la primera que hizo Gregory Peck. Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. Entonces, desde aquel tiempo se tiene evidencia más que suficiente de que Jesús fue realmente el Mesías, ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento, debido a su cumplimiento de las Escrituras que describieron y profetizaron su venida con gran detalle. Netflix no presenta el significado de la temporada navideña. Otro punto es, en cuanto a las películas de Netflix, encomian el esfuerzo humano. Efesios 2, 4 al 10. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Es solo por la gracia, ese regalo inmerecido que Dios ofrece mediante Jesús, que se puede restaurar la relación personal, cercana, íntima de amor con el Creador, que se perdió por la desobediencia en el jardín del Edén. Y solo mediante ella podemos tener asegurada una eternidad con Dios. Pero los personajes de las distintas historias de Netflix consiguen mediante su esfuerzo lo que se proponen obtener o conservar. Nos presentan sentimientos, emociones y la voluntad que mueve al ser humano a alcanzar sus objetivos. Pero pasan por alto que a pesar de lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y si no si no la conoces, dice algo así en español: con el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo romper los vínculos políticos que lo han mantenido ligado a otro. Un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo llevan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Pero no es la búsqueda de la felicidad lo que realmente importa, sino llegar a ser salvos de una eternidad separados de Dios. En todo caso, debiésemos buscar la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes sean esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Romanos 6, del 16 al 23. Netflix no presenta el significado de la temporada navideña. Hay un tercer punto. Le dan importancia a los regalos. Juan 4, del 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y aquí donde habla de el don de Dios, el regalo de Dios, la palabra que se utiliza es dorea, que se puede traducir como don presente. También significa regalo, pero con un matiz legal. Denota los dones de Dios en el Nuevo Testamento. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y recibiréis el regalo. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? ¿Por qué has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero? Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. También se puede referir a los dones de Dios o Cristo. Vean Romanos 5:15.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Segunda a los Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Efesios 3:7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Amén. Juan 14:15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces, cuando Jesús hablaba del agua viva, en el uso ordinario significaba agua corriente. Pero en la charla de Jesús con la samaritana se trata de una metáfora de la vida nueva en Cristo. Se trata de una referencia al Espíritu Santo. Vean Juan 7:37 al 39. Juan 14. No, Juan, No. Juan 7:37. 7 al 39. Ay, aquí no lo veo, pero bueno. 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, en las historias de Netflix los regalos ocupan un lugar especial, como pasa en todas las familias. Y son algo que los personajes aprecian, pero no mencionan el regalo de Dios al ser humano. Un regalo que se nos ofrece a través de Jesucristo, la vida eterna con Dios. Y como prueba de haberlo recibido, que el Espíritu Santo venga a morar en quien recibe y cree en Jesús. Juan 1:10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Juan 14:23 al 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19.
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Segundo a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en ti. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, porque Dios es uno. No te llegó en porciones, te llegó la Trinidad completa. Es ilógico que pidas una doble porción del Espíritu. Es una tontería. Es no entender las Escrituras, es no entender los contextos históricos. El Espíritu Santo se dio al 100%. El que no se da al 100% eres tú. Hay áreas de tu vida que tú no le has entregado a Cristo. Y que Él sigue pidiéndote que se las entregues. Pablo alentó a Timoteo a que fuese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, dedicándose a leer las Escrituras, a la exhortación, a enseñarles a los creyentes y a no descuidar el don espiritual que había recibido. Lo dicho a Timoteo es lo mismo que a todo aquel que ha nacido de nuevo. Es lo mismo que te pueden pedir en cualquier momento. Hay que prestar suma atención a tales asuntos. Entregarse de lleno para que todos vean el progreso. Y tener mucho cuidado de cómo se vive y de lo que se enseña, manteniéndose firme en lo que es correcto, por el bien de la propia salvación y la de aquellos que nos escuchan. Una de las cosas que es importante es no seas tropiezo ni a los de adentro ni a los de afuera. Hay cosas que tú sabes que puedes hacer, pero por los de afuera o por algunos hermanos débiles te vas a abstener. La temporada navideña no debiese fijar tanto su atención en a quién te tocó darle un regalo o en que si vas a recibir lo que pediste, como un comercial que acabo de ver, que sea a mí, que sea a mí, que sea a mí. Que sea lo que pediste o lo que quieres recibir. La atención debiese ponerse en recordar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que es el único mediador entre Dios y los hombres, porque en ningún otro nombre, aunque hayan celebrado 15, 20 millones a la guadalupana, en ese nombre no van a ser salvos. El único nombre en el cual pueden ser salvos es en el de Jesucristo, porque es el único que murió en la cruz para pagar por sus pecados y los míos. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Palabra de Dios. Amén. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es Biblia, no son dogmas humanos. Netflix no presenta el significado de la temporada navideña. Como conclusión, las películas de Netflix no hablan del verdadero amor. Juan 3:12 al 18. Juan 3:12 al 18. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y Netflix estrenó una película llamada María, cuyo guionista Timothy Michael Hayes dijo ser confirmado como católico romano, por lo que, dice él, creció con una comprensión fundamental de los aspectos religiosos de la historia de María, incluida la doctrina no bíblica de la Inmaculada Concepción. Y cito: pero debido a que se encuentra tan poco de los primeros años de la vida de María en las escrituras canónicas, más allá de las menciones clave de ella en Mateo y Lucas, se necesitaba más para contar su historia humana más completa, dijo, enfatizando que tuvo muchas conversaciones con líderes religiosos, me gustaría saber quiénes, de todas las tendencias, discutiendo matices de creencia, interpretación y lenguaje. Hayes, quien es padre de 4 hijas entre sus 5 hijos, dijo que su guión enfatiza que María era un ser humano, después de todo. Y cito: la idea de que es una adolescente embarazada, soltera y que no entendía por qué y no tenía miedo, eso simplemente no habla de ningún tipo de realidad que usted o yo conociéramos, dijo. Sigo citando: por supuesto que vas a estar aterrorizado, por supuesto que vas a tener dudas que resolver. Es una metáfora más amplia de lo que todos pasamos. La duda es inherente. Cada día nos despertamos dudando de nosotros mismos, que vaya a ver un psicólogo, o mejor a un pastor. El punto es que Hayes escribió desde una perspectiva posmodernista, propia del siglo XXI, y no entendió la cultura del siglo I. Sí, María era una adolescente para nuestros tiempos, pero para la época en que ella vivió, ya era una adulta. Y como suele suceder en estas historias, que tratando de alcanzar una gran audiencia, ponen más de lo que el texto bíblico dice, porque así se le ocurre al guionista que la historia es más atractiva. Sin duda, a muchos les gustará, pero como suelo decir, la Biblia no necesita de ayudaditas humanas que pretenden ser más sabias que su autor, el Espíritu Santo. Definitivamente, no te recomiendo esta película. Porque a diferencia de las otras películas navideñas, que aunque no presentan el significado de la temporada navideña, no contienen errores teológicos garrafales, como sí sucede con la película de María, que puede ser aceptable para aquellos que aceptan el dogma del Concilio de Éfeso, 431 después de Cristo, que la proclamó Madre de Dios, porque no entendieron que si bien es la madre del Mesías, Christotokos, la portadora de Cristo, al encarnarse, se despojó de sus atributos divinos. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Y este despojo, en el original, habla de que se vació. Y aunque era 100% Dios, vivió como ser humano al 100%. Ya lo he dicho antes. Si él hubiera hecho uso de alguno solo de sus atributos divinos, no tendría la autoridad moral de decirme, tú puedes. No podría decirme, yo he vencido al mundo, tú puedes. Porque yo con la mano en la cintura le digo, pues claro, tú hiciste uso de tus atributos divinos, yo no soy Dios. Lo que hizo al despojarse de sus atributos divinos fue venir a enseñarnos cómo ser el tipo de hombre
el tipo de ser humano que Dios siempre ha querido que seamos. Cómo a través de la dependencia constante de Dios es que podemos hacer cosas. Y Él dijo, aún mayores que las que Él hizo. Porque si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y es el Espíritu Santo, si te estás dejando llenar por Él, quien va a hacer las cosas que tú no podrías hacer. O que las que puedes hacer las va a hacer mucho mejor que tú. La Iglesia romana también tiene el dogma de la perpetua virginidad de María. ¿Sabes cuándo se estableció eso? En el Concilio de Letrán, en el año 649. Otro dogma más que tiene, el de la Inmaculada Concepción. ¿Cuánto crees que tiene ese? Acaba de cumplir 170 años. Es del 8 de diciembre de 1854. Mediante la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX. Y hay uno más reciente, el dogma de la Asunción de María, es decir, que ascendió al cielo en cuerpo y alma, definido en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, benevolentísimo Dios. Esa la promulgó el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. 74 años. La película sigue la tradición católica, ortodoxa y anglicana, que, sin sustento bíblico, dice que los padres de María son Joaquín y Ana. Sin embargo, la historia de estos personajes, ¿qué crees? Solo aparece hasta el siglo II, en el Evangelio Apócrifo de Santiago. Y un apócrifo es un texto religioso que no fue incluido en la Biblia y que no es reconocido por la Iglesia. Y por cierto, el tal Apócrifo de Santiago fue escrito en griego y ni siquiera fue por un judío, no fue por alguien que conociera a la cultura. Tú decides si quieres celebrar una temporada navideña al estilo Netflix, en la que el personaje más importante, Jesucristo, está ausente, ha sido suplantado por Santa Claus, o vea tú a saber por quién. Y si estás dispuesto a eso, pues lo único que te puedo decir es que eres un analfabeto bíblico, que acepta cualquier historia que supuestamente proviene de las Escrituras, porque no las has leído, no las has estudiado. Y si has leído algo, solamente son los versículos que te gustan, que te apapachan, no los que te llaman la atención. La otra opción es que, pues te gustan las películas tipo chick flick, tiernas, románticas, con final feliz, algunos cantos tradicionales de Navidad, pero sin el mensaje del amor de Dios, que se hizo hombre para cubrir por nosotros la paga del pecado y de los pecados de cada uno de nosotros. Y concluyo diciendo, si quieres celebrar la Navidad, que no sea la Netflix. Amén. Amén. Pues Señor, te damos gracias porque, aunque sabemos que esta no es la verdadera fecha en que viniste al mundo, sí es una temporada en la que la gente tiende a buscarte, aunque sea de labios para afuera. Permite que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Permítenos ser tu instrumento para que muchos más sean salvos. Y no celebrar Navidades en la Netflix, sino celebrarlas con la plena conciencia de que nuestro Salvador vino al mundo para rescatarnos del pecado, de la muerte y del diablo. Gracias por todos aquellos que ya hemos sido rescatados. Y por aquellos que son unos tibios, Señor, te pido que los actives, para que aunque sea en esta época compartan el Evangelio. Y por aquellos que ya lo están compartiendo, que tu mano de protección sea
sobre ellos. Y pon a aquellas personas que van a estar dispuestas a oír el mensaje que tenemos que dar. Ese mensaje que nos ordenaste, que llevamos hasta lo último de la tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.